Lea primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Gloria a Dios. Leemos la palabra de esta tarde con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tengo otra versión acá y dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes, junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor. Siéntese. Quiero, hermanos, esta tarde predicar un tema que se llama discerniendo los tiempos de una transición. Discerniendo los tiempos de una transición. Es importante conocer, amados hermanos, un poco del término transicional, el término transición. Quiero ser un poco enfático esta tarde, ¿verdad? Y tratar de dejar un concepto claro sobre la parte transicional, el cual es probable, amados hermanos, que lo conocemos, solamente queremos retroalimentar este principio para que podamos, amados hermanos, caminar en base a esa línea de lo que es la transición. Me llama mucho la atención porque me dio la tarea de averiguar, amados hermanos, en la parte del término transición, a qué se refiere, por qué se hace. Y me di cuenta que a lo largo de la historia bíblica, amados hermanos, la transición ha existido. El primero en cuanto, hermanos, a hacer transición fue Dios. Y eso lo miramos en diferentes rubros, en diferentes áreas, en diferentes direcciones. Y a través de las generaciones que han pasado, hemos visto, amados hermanos, bíblicamente o históricamente hablando, cómo Dios ha venido ministrando transiciones hasta el tiempo actual en el cual nosotros ahora mismo nos encontramos. Y por eso, amados hermanos, es importante que como iglesia de Dios podamos discernir los tiempos para poder ser efectivos en cuanto a lo que es, amados hermanos, transición. Discernir el momento de transición requiere de observar indicadores internos, externos del trabajo en la iglesia. En este caso, se aborda dentro de la visión de la iglesia desde la perspectiva bíblica, profética y en el timing de Dios, es decir, en el tiempo correcto de Dios. Pero para ello, hermanos, hay indicadores internamente y externamente para poder, amados hermanos, discernir ese momento correcto, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Esto permite detectar cambios, identificar señales en las circunstancias y comprender los tiempos mediante una reflexión profunda. También implica reconocer cuando es oportuno actuar, especialmente en contextos espirituales o relacionados con la gran comisión. Por eso es importante, miren qué interesante esto. Ahora, solamente estoy en la introducción y quiero, amados hermanos, tomar un poquito del pasaje que leímos, porque es la base clave para poder desarrollar este tema esta tarde. Y quiero entonces empezar definiendo quiénes eran los hijos de Isaacar, que aparece allí en el texto que leímos. Creo que todos conocemos la historia, amados hermanos.
sabemos perfectamente cómo se movieron en ese tiempo los hijos de Isaacar. Pero los hijos de Isaacar se estima, amados hermanos, bíblicamente que eran miembros de las 12 tribus de Israel. Eran descendientes de Isaacar y de Jacob y eran descendientes de Lea. Esta tribu se destaca en la Biblia por su profunda sabiduría y su capacidad para discernir los tiempos, cualidades especialmente reconocidas, hermano, y aparece entonces en 1 libro de Crónicas 12:32. No era cualquiera, era una de las 12 tribus, hermanos, que sobrepasaban los límites y los estatus en cuanto, hermanos, a conocer los tiempos, a discernir los tiempos en ese momento. Y saben que en este pasaje, hermanos, se menciona que dice que ellos entendían, número uno, entendían los tiempos y número dos, sabían lo que Israel debía hacer en ese momento. Israel tenía que ser dirigido, amados hermanos, por el camino correcto, y esta tribu, esta gente, estas personas que Dios había puesto, tenían la capacidad para poder conocer lo habido y por haber en Israel en ese momento, para poder dirigir, amados hermanos, a esa nación. Y se estima, amados hermanos, que ellos se convirtieron consejeros estratégicos y valiosos durante momentos clave en la historia del pueblo de Israel. Ellos eran los líderes que sobrepasaban, hermanos, los estatus. Tenían la capacidad, tenían el conocimiento para poder dirigir a Israel a pesar de las situaciones adversas que ellos quizás en su momento estaban atravesando. Pero vea qué impactante, amados hermanos, es que esta gente tenía la gracia y la revelación de Dios para poder dirigir correctamente a esa nación de Israel. Y es lo que ahora, hermanos, realmente se necesita en el tiempo actual, en medio de un mundo hostil que enfrentamos nosotros a diario, podríamos decir. Necesitamos gente que tenga el discernimiento, hermano, como los hijos de Isaacar. Gente que no, hermano, se dejen engañar con actor, como decimos literalmente, va a ponérselo en el dedo y que le den actor con el dedo, decimos nosotros, los hondureños. Necesitamos gente que tenga la revelación, hermano, y que sepa realmente qué es lo que está haciendo y que enseñe realmente hacia dónde, hermanos, debe de encaminarse o conducir a la gente. Fíjense que existen algunos análisis, amados hermanos, hablando acerca de esta gente, de los hijos de Isaacar. Existen algunos análisis políticos y exterior. Les voy a hablar por qué razón. Porque se estima que ellos en Israel interpretaban los signos de los tiempos al identificar cambios en la dinámica social y alianzas entre las tribus. Ellos tenían la capacidad, o sea, ellos sobresalían en todo, eran sobresalientes. También, amados hermanos, los movimientos de poder y el impacto de las decisiones de líderes vecinos. Estos hombres tenían la capacidad para conocer esto. También tenían la capacidad de anticipar posibles conflictos. Antes, amados hermanos, que algo fuera a surgir, ellos ya lo sabían, ellos ya habían detectado porque tenían la revelación de Dios. Vea usted qué importante. ¿No cree que nos puede funcionar a nosotros en la actualidad? Y deberíamos todos de vivir en esa línea, de vivir en esa dimensión, que antes, amados hermanos, que algo pueda surgir, nosotros ya sabemos. Como hay un dicho muy común por ahí que decimos, cuando ella o él llega, yo ya voy de regreso. O sea, estamos diciendo, ya sabemos lo que se va a mover, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos lo que surgió, ya sabemos lo que viene y sabemos lo que va a pasar. Pero se requiere entonces tener, hermanos, el espíritu de los hijos de Isaacar en este tiempo. Si no, no podremos caminar, hermanos, por el camino correcto. Es por esa razón que existe gente en la actualidad, ahora mismo, amados hermanos, perdida.
puede estar dentro de una congregación y no sabe qué hacer. Puede ser, hermano, que sea hasta un predicador y no sabe qué hacer, no sabe cómo accionar, no sabe cómo conducirse, porque no tiene el discernimiento, no tiene la revelación divina, amados hermanos, no tiene el espíritu que tenía esta gente en ese tiempo. Y creo que ahora urgentemente necesitamos hombres y mujeres con el espíritu, hermano, que tenía esta tribu, con el espíritu, hermano, que conducía a esta tribu, que por encima de las circunstancias y por encima del proceso, esta gente avanzaba, esta gente progresaba, porque tenía la revelación divina de Dios a su favor. Y cuando Dios está a favor de alguien, hermano, las cosas marchan bien. Todos saben bien. Otro análisis que se estima tenía la capacidad de reconocer un momento de transición y aconsejar sobre cuando era oportuno actuar, negociar o esperar en contacto político y espiritual, lo cual le permitía orientar a Israel a la estabilidad y al cumplimiento de la voluntad divina. Mire qué bonito, amados hermanos, tenían la capacidad de reconocer el momento de transición. Diga conmigo, eso es revelación. Eso es caminar en la mente de Dios, o es tener la mente de Dios. Tenían la capacidad también de aconsejar sobre cuando era oportuno actuar o negociar, o hermanos, sabían el momento para esperar en el contacto político, hablando, hermanos, de la parte literal, porque eran líderes y se movían en ese tiempo, hermanos, un gobierno. También sabían actuar en la parte espiritual o en el área espiritual, lo cual le permitía orientar a Israel, dice, a la estabilidad y el cumplimiento de la voluntad divina. Qué bonito es entonces cuando, hermanos, tenemos esa capacidad, nadie nos mueve, tenemos estabilidad, sabemos actuar, sabemos conducirnos. Puede ser, hermano, que el enemigo se levante como se levante, pero hay una determinación, tenemos un fundamento sólido, de manera que nada nos podrá mover, hermano, de la revelación divina, de la palabra de Dios. Por eso es que debemos de tener, amados hermanos, la palabra de Dios arraigada en nuestros corazones, porque ahí nadie nos va a mover. Es probable, hermano, que le puedan llegar miles de voces diarias a su oído y posiblemente usted las escuche, pero usted, amados hermanos, se da cuenta entonces cuál es el fundamento que usted tiene. También se estima que esta tribu, amados hermanos, lograron que su liderazgo fuera relevante y eficaz en medio de los desafíos que enfrentaba el pueblo. Qué bonito, amados hermanos, que a pesar de los desafíos, Israel, amados hermanos, se mantenía en una línea, amados hermanos, que avanzaba en un mover de avance, en un mover de progreso, a pesar de todas las circunstancias, amados hermanos, que ellos atravesaban en ese momento. Pero es que había gente que tenía la revelación de Dios. Había gente, hermanos, que había entendido específicamente cuál era el propósito por el cual se habían establecido en Israel. Específicamente sabían, amados hermanos, todo lo que debían de hacer en Israel para poder dirigir a la nación y que la nación pudiese brillar siempre en medio de la adversidad y en medio de las circunstancias. El análisis espiritual ellos lo mantenían. Que los hijos de Isaacar, amados hermanos, eran gente llena del Espíritu Santo. Y dice que el análisis espiritual de los hijos de Isaacar, amados hermanos, dice que realizaban actividades y estaban profundamente alineados con la voluntad de Dios. Y eso es lo mejor, caminar bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que a uno lo hace triunfar. En la Biblia miramos grandes líderes, hermanos, de renombre, y podemos mencionar ahora los que aparecen ahí, quizás no todos, pero algunos nos podemos recordar. Ahora, ¿por qué cree usted que triunfaron? Porque caminaban alineados a la voluntad de Dios. Si alguien quiere
vivir alineado y no se alinea a la voluntad de Dios, no puede ser exitoso. Jamás. Puede ser, hermano, que haga lo que haga, pero este asunto, hermanos, es que dependamos totalmente de Dios, no de nadie, porque no podemos depender del hombre. El hombre falla, la mujer falla. Hermano, nuestra dependencia total debe de venir de Dios, que Dios es el que nos ordena, Dios es el que nos enseña cómo debemos